Seguimos, amigas y amigos, con Agenda Abierta y recibimos ahora a Rodrigo Amengual, además de director de vivienda del gobierno de Canelones, por supuesto que participa en la interna apoyando la precandidatura de Orsi. Y hay mucho para conversar, evidentemente, así que antes que nada, buenas noches y bienvenido, Amengual, ¿cómo le va? Bueno, muy buenas noches, una alegría y saludar a la audiencia, por supuesto. ¿Cómo se viven estos días finales, donde por allí se tiene que colocar el último esfuerzo para que, en este caso, a su precandidato Orsi le vaya bien el domingo? Bueno, lo primero que nada es el énfasis en lo que está en juego, ¿no? Yo creo que esta elección interna tiene mucho que ver con el primer escalón de lo que va a ser octubre, y creo que va a haber una gran votación del Frente Amplio, distinta a la que tuvimos en el 2019, y eso va a ser el piso de construcción desde donde el Frente Amplio se va a parar para dar ese empujón los próximos 4 meses. Yo creo que en junio empieza a volver el Frente Amplio, ese sería como el titular. Obviamente que la elección interna tiene una dificultad, algo que en algún momento vamos a tener que analizar, que es que no es obligatoria, pero es muy importante. Son como dos elementos que parecieran no ir de la mano, pero sí es bien importante, porque en octubre vos vas a elegir en función a los que eligieron votar en junio. Es decir, a mí me ponen el menú los que vayan el domingo. Y en definitiva, el menú varía y no es lo mismo. Entonces lo que hay es una elección interna, los partidos están eligiendo en la interna, y yo creo que en realidad la elección interna de Cabildo Abierto, del Partido Independiente, del Partido Colorado, del Partido Nacional, ya está saldada. Lo que hay que incidir es en la interna del Frente Amplio. Y hay dos candidatos donde toda la campaña se ha polarizado, entre Yamandú y Carolina, con características... Me detengo ahí, sí. Me detengo ahí. ¿El Frente tendría que haber llegado exclusivamente con 2 precandidatos? ¿Lima también tendría que haber bajado su candidatura como lo hizo así Vergara, o todo lo contrario? ¿Hubiese sido otro escenario si llegaba con los 4? Lo primero es que... Hablando de internas atractivas, ¿no? Sí. Usted dice, la del Partido Nacional dejó de serlo. Yo ahí voy en contra de lo que usted dice. A mí me parece que la interna del Partido Colorado también es muy atractiva, ¿no? Yo creo que son... aunque te muestran una Ojeda despegado, me parece que el universo de los colorados es más pequeño que el resto, ¿me entiende? Sí, yo creo creo que es distinto. La del Partido Nacional ya está en una situación más parecida a la de Tabaré Constanza 80-20, una cosa así, ¿no? Y la del Partido Colorado, creo que la expresión de candidaturas es un reflejo de su situación política interna. No hay liderazgos. Hay una crisis interna donde están intentando reposicionarse, y parte de la estrategia fue, bueno, todo lo que quieran llegar al Parlamento, saquen su candidatura y empujemos todos como podamos. Pero vamos a la del Frente. Sí. ¿Era interesante llegar con 4? ¿O es más potente llegar con 2? ¿Lima se tendría que haber bajado? Por ahí pasa la pregunta. Yo creo que había dos grandes figuras, y que las encuestas lo vienen demostrando desde el arranque hasta ahora, y las urnas lo van a confirmar, que el 95-98% de los frente amplistas vamos a elegir entre Yamandú y Carolina. Y ese es el dato de la realidad. Acá yo creo que los frente amplistas nos necesitamos todos, son grandes compañeros, valiosos compañeros. Habemos muchos más que no son candidatos a la presidencia y también tienen que estar y aportando en la construcción del triunfo y de un próximo gobierno. Pero creo que acá hubieron 2 candidaturas que se construyeron con objetivos electorales, senatoriales, dijo un dirigente, y yo comparto la expresión, de cara a la construcción de un Senado, y hubieron 2 candidaturas que se construyeron con un apoyo colectivo y popular bien grande, de cara a ver cómo se compone la fórmula. Yo creo que la fórmula tiene que salir del primero y del segundo, creo que en el orden que establezca la elección, porque los frente amplistas nos necesitamos todo, y porque Carolina y Yamandú hacen un gran equipo. ¿Tiene que salir la misma noche? Yo creo que hay que hacer los máximos esfuerzos. No depende de mí, si dependiera de mí sí, pero creo que hay que hacer los mayores esfuerzos. Creo que la campaña ha sido fraterna hacia la interna. Creo que no ha sido fraterna, por ejemplo, con nuestro candidato a la presidencia, con Yamandú, donde, si bien todas las encuestas han mostrado un crecimiento y una constancia, nunca dejó de tener una diferencia grande respecto a los otros competidores, nunca dejó de tener una gran ventaja respecto a los competidores de los otros partidos en un escenario de octubre, ¿no? Las encuestas le da a Yamandú, que vota entre 8 y un 10% más que lo que eventualmente votaría Carolina respecto a Delgado, que va a ser el candidato mayoritario de la coalición, y que además ha padecido situaciones
personales, de agravio personal, político, ético y moral, que creo que es un reflejo de que algunos de la derecha, y digo algunos porque no me gusta la generalidad, y digo la derecha porque Romina Celeste era candidata a diputada del Partido Nacional y dirigente de su propia agrupación, generaron todo lo que conocemos de público conocimiento. ¿Por qué se dio esa situación que no estamos acostumbrados los uruguayos? Y porque todos vemos que Yamandú tiene grandes condiciones de ser el próximo presidente de la República, y Yamandú es el candidato que les puede ganar a la coalición y que además tiene las condiciones para gobernar para las grandes mayorías. Entonces, ¿lo afectó o lo potenció el caso Romina Celeste? Yo creo las dos. Creo que conociendo a Yamandú, lo humano que es y lo sensible ante una montaña de cuestiones, y él lo ha planteado públicamente. A ver, en el medio de una campaña y en cualquier contexto, pero en el medio de la campaña ni que hablar. Tener que sentarte a hablar con tus hijos, con tu mujer, con tu familia, de esta situación que no es grata, que los medios de comunicación y la opinión pública hable de una mentira. Y creo que en realidad, si algo quedó confirmado era que Yamandú era un candidato que daba confianza, y quedó reafirmada su credibilidad y su confianza. Él planteó inmediatamente: esto no es cierto, esto es una calumnia, esto es una mentira, voy a llegar hasta las últimas consecuencias, a partir de ahora hablan mis abogados. Y la realidad salió a la luz y se quedó demostrado de que eso no era así, y Yamandú siguió creciendo, y creo que muchos frente amplistas además lo hemos rodeado y acompañado al principio, y muchos otros dijeron: vaya, o sea, esta situación no es común, y el compañero requiere la solidaridad. Yo creo que sale fortalecido. Amengual, ¿por qué considera usted que lo califican de tibio a Orsi? Bueno, esa pregunta habría que hacérsela a los que lo califican. Yo no lo considero así. Yo creo que Yamandú es un candidato que, primero que nada, conoce el Uruguay. Ya lo hemos hablado muchas veces, conoce Canelones, es un Uruguay en escala, conoce mucho Montevideo, se ha dedicado los últimos años además a conocer la realidad del interior. Es un candidato, es el único candidato del sistema político que tiene las condiciones para construir grandes acuerdos de todo el sistema político que el Uruguay necesita, porque a veces en las campañas políticas entramos en el ritmo de dijo tal o dijo cual, o de tal partido se dijo tal cosa, y no discutimos lo que la gente necesita, que son soluciones y respuestas de quienes queremos asumir la responsabilidad. Porque si no asumimos la responsabilidad de que tenemos un problema y trabajamos en función a eso, estamos haciendo otra cosa de la actividad política. Y como nosotros conseguimos la actividad política como servidores públicos, tenemos que poner el énfasis en la gente. Y Yamandú tiene la sensibilidad necesaria para abordar una situación compleja sobre el 10% de la pobreza, sobre el 25% de la pobreza infantil, sobre el desempleo, sobre pérdidas de salario, sobre la necesidad de la reconversión laboral en muchos frentes, sobre la lógica y la situación del Uruguay en términos productivos, las cadenas de producción, la necesaria reafirmación de algunos conceptos como es la participación estudiantil y docente en la educación, pero a su vez entender que la educación es un elemento que no puede estar en disputa y en juego, y que para el país y para las generaciones que vienen y para el futuro de todos es muy importante, y él desde la docencia conoce, es un hombre que ha estado 20 años en la gestión y que tiene buen diálogo en la interna del frente, con actores del Partido Nacional, con actores del Partido Colorado, con actores del Partido Independiente y con actores de Cabildo Abierto. Y lo ha demostrado, lo demostró en Canelones, siempre que necesitó mayorías las consiguió, no distinguió si el municipio era de su partido o de otro, y creo que tampoco lo haría como presidente respecto a las intendencias del interior, porque no van a ser todas frente amplistas, y porque la gente no puede ser rehén de la disputa electoral. Creo que tiene una madurez política que en algunos que aún no la han alcanzado no la entienden. A ver, ¿cuál hacemos una pausa? Sí, con gusto. Tanda y enseguida regresamos con más agenda. Vota Sereñistas, sumando a Orsi con Vergara. Vota Sereñistas, lista 95. En junio, tu voto vale doble. Frente Amplio.
Hace años que en Canelones levantamos la bandera de hacer las cosas bien y una de las más importantes es la de más limpieza. Y hoy, entre otros logros, somos el departamento que más recicla. Canelones también crece gracias a su gente y su compromiso. Por eso, somos el departamento del Uruguay que más se desarrolló en los últimos años. Para poder seguir avanzando, tu aporte es fundamental. Por eso en Canelones, si estás al día y sos buen pagador, tenés un 15% de descuento más un 10% por pago contado. Canelones es para vivir con todo. Gobierno de Canelones. No nos merecemos un Uruguay donde tengamos trabajo hoy y tengamos el miedo de perderlo mañana. No nos merecemos un Uruguay donde se desaloje con toda la fuerza de la represión a unos estudiantes que estaban reclamando por la electricidad en el liceo. Y mientras eso pasa, mientras ponen toda la fuerza de la represión para desalojar a estudiantes reclamando por la eléctrica, para reprimir a trabajadores en la puerta del Ministerio de Trabajo que estaban solamente reclamando en la puerta del Ministerio de Trabajo del Uruguay, reclamando por sus derechos. Mientras ponen todo ese énfasis ahí, el narco campea en los barrios. ¿Cómo no les da vergüenza? No nos dejemos distraer. Continuamos con Agenda Abierta y ahora podríamos decir que nos metemos en su cancha, porque cuando uno ve una encuesta, un día sí y otro también, acerca de, posicionamiento de los sectores, usted lo decía, de los precandidatos, se manejan distintos escenarios, pero también hay una que le pregunta a la población cuáles son sus prioridades o sus mayores necesidades. Y ahí aparece inmediatamente la seguridad, la economía, pero también la vivienda. ¿Cómo evalúa usted lo que ha hecho este gobierno en materia de vivienda? A usted le ha tocado desde Canelones negociar muchas veces con las autoridades del ministerio en cuestión. ¿Cómo evalúa usted? Y además, ¿considera que la vivienda sigue siendo una de las prioridades de la población uruguaya? Sí, sin duda. Yo creo que una de las cuestiones, lo hemos reafirmado cada vez que nos hemos encontrado, hay necesidad de construir un acuerdo nacional que ubique la vivienda con la jerarquía en términos presupuestales e institucionales de acompañar a lo que es un derecho humano necesario y básico y que además blinda y cuida otros derechos, como es el desarrollo, la educación, la salud, la alimentación. No es lo mismo cocinar en una cocina que no tenés agua potable o no tenés gas o no tenés luz. No es lo mismo crecer en una vivienda donde te entra el agua, entran insectos, el barro, las inundaciones, o pasás frío que cuando no lo tenés. Y eso requiere de un gran pacto social, político, donde le demos recursos, y son de las políticas públicas y de Estado que requieren recursos. Acá no hay discurso, no hay guiñada, no hay elemento que no pueda ser acompañado con recursos. Y eso es una discusión más profunda que nosotros, si nos toca estar en el Parlamento o en cualquier otro ámbito que estemos, vamos a estar empujando para que se jerarquice en sentido. Obviamente tenés deudas históricas, es decir, Wilson ya planteaba que en un país de 3 millones no se puede no dar respuesta a la alimentación de 3 millones, ¿no? Él lo planteaba en la época de Wilson, ¿no? Bueno, hoy sigue habiendo uruguayos que no garantizan la alimentación, y tenemos un presidente de la República que cree que es un privilegio tener un merendero en la esquina. Nosotros queremos que la gente coma en su casa, teniendo las condiciones para estudiar, para crecer, para ser libre, una libertad distinta a la que plantea el presidente de la República, y que pueda comer con su familia dignamente en su casa. Y eso implica mejor empleo, jubilaciones y salarios acordes, alquileres acordes a los salarios. Tenemos alquileres que están muy lejos de la realidad de muchos uruguayos. Tenemos urgentemente que abordar una situación que es lamentable desde algún punto de vista y que nos entristece, pero que nos tiene que comprometer, y tenemos que transformar esa indignación en respuesta, que es que no podemos tener que el 25%, entre el 20 y el 25% de nuestros niños está bajo la línea de la pobreza. Estamos hipotecando el futuro del país, estamos hipotecando el desarrollo de esas generaciones,
Entonces, implica una batería de respuestas, donde la vivienda es un elemento bien importante, donde la economía ya no puede crecer al 1%, es necesario que crezca por encima del 3%, y es necesario que crezca por encima del 3% y que tengamos primero la capacidad de distribuir, porque la economía en este periodo creció y aumentó la desigualdad, y donde además crezca para invertir en áreas claves. La seguridad, sin duda, nos sentimos cada vez más inseguros en el Uruguay y no lo podemos naturalizar. Los ajustes de cuentas, las muertes, el narcotráfico hacen a un deterioro de la convivencia, pero también la inseguridad que hemos sentido en varios aspectos, ¿no? Vinculado a la justicia, vinculado a autoridades del Ministerio del Interior. Vos, si te vas 15 días al Uruguay, podés volver y los ministros son otros, las autoridades policiales son otras. Entonces, me parece que el Uruguay necesita recobrar, y la población, la confianza en el gobierno nacional, en tener un gobierno con credibilidad. No se pueden naturalizar los escándalos de corrupción que hemos tenido, creo que hay que hacer un fortalecimiento institucional de esa situación. Y la economía, la seguridad, las políticas sociales en general, porque se desmanteló el MIDES, ¿tá? Un énfasis en vivienda. Y creo además que debemos, si bien estos temas son más estructurales, prestar atención a ciencia y tecnología y la incorporación de conocimiento en la cadena de producción, porque el Uruguay sigue siendo un gran exportador y le genera divisas al Uruguay, y la incorporación de conocimiento y tecnología nos puede llevar no solo a que el Uruguay produzca para 30 millones, sino que además esa producción tenga un valor agregado alto, y colocar esos 30 millones en nichos. En un mundo de 7.000 millones, la producción de 30 millones incluso la podés colocar con altos niveles de valor agregado. Creo que todo lo que tiene que ver con el campo científico en el Uruguay se subestimaba, y con la pandemia quedó claro la importancia que tiene para el desarrollo del Uruguay en general. Entonces ahí creo que hay que invertir. Ahora, usted hablaba de justamente inversión, y tomando a Canelones como campo experimental, pero trasladando esta experiencia a nivel país ante un hipotético gobierno frente amplista encabezado por Orsi. Yo recuerdo un encuentro que hubo en meses atrás sobre Canelones como lugar atractivo para desarrollo inmobiliario. ¿Qué pedían esos inversores? ¿Cómo se le puede facilitar la llegada sin, evidentemente, atentar contra ningún derecho laboral, ni mucho menos la economía del país, ¿no? El otro día, en un evento que realizamos junto a Yamandú en el Radisson, una de las preguntas o uno de los temas que le llevábamos para que él nos diera una idea iba en esa misma línea. Canelones ha sido un ejemplo en crecimiento logístico, inmobiliario y productivo. La chacra, el vino, los corredores logísticos, más de 5.500 millones de dólares en inversiones han impactado y movido la economía departamental, ha aportado a la economía nacional y la economía local. Yo creo que el Uruguay necesita varios aspectos. Primero, una apertura y una credibilidad internacional como la que tuvimos cuando gana Tabaré, el primer gobierno, se sube con Danilo Astori a un avión y salen a recorrer el país. ¿Por qué? Porque triplicaron la apertura de mercados en el mundo. Nosotros necesitamos tener una economía abierta que nos permita llegar a todos. No podemos aislarnos y meternos hacia adentro. Un mal ejemplo me parece que es Argentina. Entonces necesitamos abrir oportunidades para que quienes producen y generan valor agregado y conocimiento puedan ese conocimiento colocarlo, esos productos colocarlos en el exterior. Y ahí el Uruguay tiene que jugar hacia el exterior para poder generar divisas y mover la economía. Y después, Yamandú ha demostrado que es posible tener un Estado más moderno, más eficiente, que haga obras. Yo los invito a que recorran el departamento de Canelones. Por algo el hombre tiene un nivel de aprobación del 70%. Elijan el lugar del departamento y discutimos, no hay problema. Creo que además ha demostrado que el sector privado puede ser un socio. A diferencia de otras cuestiones u otras improntas que le ha dado el gobierno nacional actual, que básicamente ha privatizado cuestiones, ¿no? Ha lapidado los recursos y ha puesto en riesgo, por ejemplo, con el tema del puerto, casi una privatización del puerto. Yo creo que el Estado tiene que seguir jugando su rol. En términos históricos sería ese Estado vallista, tiene que seguir estando con esa sensibilidad social, con un Estado más moderno, que gaste mejor,
porque no solo se trata de darle recursos, se trata de que sean más eficientes. Eso es otra manera de llegar a más gente. Correcto. Y además, entender que los sectores productivos, las cámaras de comercio, los inversores juegan un rol complementario en ejecución de obras, pero también en inversión y generación de puestos de trabajo. Ahora, Mengual, ¿por qué se discute, porque se ha instalado un poco la polémica, acerca de el ministro de Economía dependiendo quién gane la interna? Porque han cuestionado a O'Donnell, que es uno de los nombres que maneja Gabriel, Orsi, lo conozco, claramente. he hablado Sí. Pero ¿por qué la discusión allí si en realidad el Frente tiene un programa único? Y la línea va a ser una sola. Bueno, ¿O no? Yo creo varias cosas, ¿no? Está claro que quien es el técnico elige los jugadores, ¿no? Si es fulano, si es Bielsa, va a elegir a Darwin Núñez, y si es otro, capaz que elige a otro. Creo que si gana Carolina o si gana Yamandú, van a tener el derecho de elegir en un lugar tan importante y tan clave a alguien que no solo tenga la solvencia. Creo que además Yamandú ha planteado la necesidad de que tenga algunos ministerios un rol político. Entonces necesita una afinidad y una puntería muy fina a la hora de elegir eso. Yo voy a ser bien claro, Yamandú, lo que ha dicho en cada uno de los actos, no se lo ha visto hacer lanzamiento de propuestas personales como ha habido algunos otros candidatos. Carolina lo hizo, tiene su derecho, pero ha salido con el plan de gobierno con el programa del Frente, planteando que el plan de gobierno se va a construir con todos los frente amplistas luego de la interna. Por supuesto que él tiene sus equipos y sus énfasis, pero lo que defiende es el programa único que todos los frente amplistas construimos. Además, entiendo que en el caso de Gabriel, que no está definido, creo que no se ha planteado públicamente, sí, Gabriel es una de las personas que asesoran a Yamandú y que algunos tenemos el gusto de dialogar cada tanto, porque siempre es bueno hablar con gente que tiene diferentes miradas, pero además con gente muy entendida de la actividad económica. Creo que Gabriel tiene mucho para aportarle al Uruguay. Creo que de Gabriel conocemos una versión vinculada a la actividad privada. Creo que ahora vinculado a una fundación Ágora, ha empezado a trabajar de otros lugares, se ha retirado de los estudios que él estaba al frente, y creo que tiene grandes cosas para aportar al Uruguay. Veremos de dónde, ¿no? Y obviamente que eso lo va a definir quien sea nuestro candidato. Mengual, muchas gracias. Gracias a vos y saludos a la audiencia. A ustedes también por habernos acompañado una vez más. Será hasta la próxima. Que pasen bien.